La historia de los desastres de origen natural en el Ecuador es dura e impactante. Terremotos, inundaciones, incendios forestales y erupciones volcánicas son algunos de los eventos que han dejado profundas huellas en nuestras poblaciones. Para mantener viva la memoria histórica de estos eventos, presentamos Con la Historia Prevenimos, podcast creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. Bienvenidos. De marzo a las 9 de la noche llegó el terremoto y fue para nosotros una descomposición total. Decompuesto, todo nos mantuvo en un sufrimiento. Había gente que había muerto ya porque se había quedado un bus y ellos pensando regresar les coge el derrumbo. Se destruyó todas las tuberías y se regó el combustible, destruyó todas las aguas del río y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha podido determinar. Estos son algunos de los testimonios que en esta nueva edición de Con la Historia Prevenimos nos invitan a recordar lo ocurrido el 5 de marzo de 1987, día en que la tierra tembló, dejando a su paso destrucción y muerte, principalmente en las poblaciones cercanas al volcán El Reventador, sitio donde se registró el epicentro. 2 de los varios sismos reportados en esa fecha desencadenaron otros eventos de peligrosidad como derrumbes e inundaciones, caseríos destruidos, severos daños en el oleoducto transecuatoriano y centenares de víctimas mortales. Constan en los reportes de los medios de comunicación sobre la lamentable realidad que tuvo que enfrentar nuestro país. Hoy les contamos cómo los ecuatorianos enfrentamos esta adversidad y hablaremos sobre el empuje que nos llevó a superarnos, demostrando que podemos ser resilientes. Llegamos a la casa y al momento que cruzábamos ya el carretero para pasar a la vivienda, se dio el primer movimiento. Fue fuerte. Se desprendió la montaña que bajaba los derrumbos, roncando. En fin, gente que vivía al lado de las alcantarillas o de las quebradas gritaba porque por ahí se desfogaba todo ese material que bajaba. Alguna familia gritó, no se le volvió a escuchar más. Yo tenía puesto una linterna de alcance bastante, miré, todo el carretero ya se llenó de material, de lodo, empezaba a hacer represas esas quebradas, la tubería ya se fue, tubería del oleoducto, y la gente empezaba a caminar, a circular, los que ya habían quedado atrapados en los buses que circulaban. Llegado ahí, unas señoritas con unos profesores que habían sido del colegio Dante de Guayaquil. Decían ellos qué es lo que está pasando, pero habíamos explicado que hubo un movimiento fuerte y que parece que va a ser la erupción del volcán, decían, del volcán Reventador. Luego circulamos hasta una cancha de ecuavoli, unos 200 metros de la escuela, y al llegar allá ya no podíamos caminar porque había mucho derrumbo. Sin embargo, llegamos. Ahí ya se concentraban unas 40 personas entre las estudiantes, entre nosotros del pueblo, los alumnos míos, otros que viajaban en vehículos, y solo se miraba las luces del transporte que querían cruzar, pero no llegaban porque ya estaba bloqueada la vía. Pasamos ahí, los perritos que tenían, se sentía que algo ellos presentían, aullaban y todos se sentían molestos. Pasado ya las 11 de la noche, hubo el siguiente movimiento tan fuerte que en la casa que estábamos hospedados ahí, era de 2 pisos, las macetas de flores del segundo piso nos cayeron. Y luego vino el movimiento, la gente se fue, la gente gritó, se movió tan fuerte que se reventó la tubería del gasoducto y de la de petróleo, el SOTE,
y se prendió una llama de unos 40 metros de altura. Alguien tenía prendido un motor de luz, pidió que le hagan de apagar porque puede haber un incendio, y ese olor a diésel, a combustible, empezó a regarse por la zona ahí y la gente corría de arriba abajo. Yo francamente me agarré al poste de la red del Ecuaboli y esperaba el sabor de la muerte que se tiene, porque todo se cuarteó. En este relato, don Mateo Proaño, docente de la localidad del Chaco, nos comenta lo que tuvo que vivir en ese día trágico. En su narración no deja duda alguna sobre la fuerza de este evento, pero lo que más le impactó, según resaltó, fueron los efectos que provocó la avalancha de escombros y los flujos de lodo por las zonas pobladas. Este terremoto de magnitud 6.9 fue una prueba más de que este tipo de fenómenos no solo ocasiona el colapso de estructuras, sino también genera movimientos en masa y cambios en la morfología del terreno con graves impactos a la población y la infraestructura estratégica. Alguien gritó, tendrán cuidado que se ha bloqueado, que el río Malo ha bloqueado al río Alto Coca y ahora está formándose un dique, una laguna. Cierto es, cuando se destapó ese dique, escuchamos que iba arrasando las casitas por donde nosotros estábamos y no se avanzaba a ver porque ya eran altas horas de la noche. Comprobamos esto al día siguiente, cuando vimos que el río había pasado a unos 10 metros de donde estaba, llevándose todo y dejando lodo y palizada. Algún compañero vino y dijo: profe, toda mi familia se ha ido en esta avalancha. No podía creer. Y al día siguiente comprobamos que ellos tenían unos perritos encadenados y en el derrumbo que bajó, en ese lodo que se formó en la parte alta del río Márquez, estaban los perros desde a unos 20 o 30 metros donde estaba la avalancha, enredados en unas raíces de árbol. Entonces, digamos que sí hubo bastante gente que trató de cruzar y desapareció ahí enterrada. Esa avalancha de tierra que bajó tenía más o menos unos 100 metros de ancho. Todo potreros, naranjillales, ganados, casas, todo eso quedó ahí sepultado. Amanecido al día siguiente, llovía, seguía lloviendo, nosotros ya mirábamos el desastre que había pasado, la avalancha de lodo que se iba lavándose con lo que el río iba circulando, cayéndose de lado y lado. Había animales que estaban al borde para irse, lo que había bajado en los potreros que había, y tratamos de salir a ver si avanzábamos hacia el reventador para poder ver si hay comida, algo, porque todo estaba lleno de lodo, todo. Caminamos a un campamento de cepa, bajando por el río Márquez, botando palitos, cruzamos así, encontramos ahí los perros, les fuimos llevando, y ya al llegar al otro lado del Márquez, subíamos por el tubo del sote del petróleo en fila, ya roto la tubería, todo, ahí ya fuimos viendo ganado que estaba para morirse, irse en el río, ganado muerto, sepultado en el terremoto. Había gente que había muerto ya porque se había quedado un bus y ellos, pensando regresar, les coge el derrumbo. Habían 2 señoras con los brazos altos, así alzados, y ya muertos ahí, enterrados en el lodo. Cuando vimos nosotros a esos señores, solo acercamos a quererles jalar de ahí para ver si se podía desprender del lodo, pero no, era difícil. Ni al ganado, habían unas vaquitas que estaban medias enterradas, rotas las patas, las manos, ni al ganado ni a la gente. La gente estaba muerto, el ganado, los vivos, pero no avanzábamos. Entonces fuimos hasta el campamento de cepa que tenían a la altura del reventador. Ahí ya la avalancha de lodo, de los ríos, de todo eso ya era mejor. No había nada, solo se sentían los movimientos. Había cualquier cantidad de transporte que se había quedado ahí atascado, gente que había salido ya evacuada de otros lugares. Yo salía de ahí con todos los de la comunidad, hablamos de unas 50 personas aproximadamente y nos hospedamos en esos campamentos de cepa.
Para explicar con mayor profundidad el origen de estos movimientos telúricos, invitamos a Alexandra Alvarado, vicerrectora de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional y exdirectora del Instituto Geofísico. En su análisis, nos aclara que, pese a que el epicentro fue cerca del volcán El Reventador, su actividad no tuvo relación con el fenómeno. En nuestro país tenemos estos fenómenos naturales como erupciones volcánicas y terremotos, ¿no es cierto? Como los volcanes están ubicados también en las zonas donde hay fallas, muchas veces se confunde esta relación. Es porque están muy cercanos, ¿no? Pero sabemos que en el caso del terremoto, pues los terremotos en general no se asocian a procesos eruptivos de magnitudes, de cualquier magnitud, digamos. O sea, una erupción grande no necesariamente no desencadena un sismo de una magnitud como estamos hablando de 7, etcétera, ¿no? Sino que obviamente en este caso lo que ocurre es que una falla específica de la región es la que generó el terremoto. El sismo se originó en una falla que es parte del sistema mayor que llamamos en el Ecuador, que le hemos denominado Chingual, Cosanga, Payatanga, Puná. Este sistema, como su nombre lo indica, está compuesto por varias fallas de diferente tamaño y el tamaño también está condicionando la capacidad de generar sismos de diferente magnitud. En este caso justamente está asociado a un segmento, una falla de este sistema que está muy cerca de la zona del volcán Reventador. Y en ese sector pues está ubicado el sismo, ¿no? Que fue en el año 87. Es un sismo grande e importante que obviamente causó muchos daños en la zona y también en los alrededores más alejados, ¿no? O sea, en las zonas como en Quito, que tuvimos muchos efectos sobre las edificaciones también en esa época, ¿no? Entonces, porque bueno, la zona del sismo hacia acá está, que será entre 40 kilómetros más o menos de distancia, no es muy lejos, entonces obviamente el impacto fue importante también aquí en la ciudad. Las pérdidas humanas y materiales no fueron los únicos efectos colaterales que tuvo que enfrentar el Ecuador. El daño en el oleoducto transecuatoriano, en una extensión aproximada de 40 kilómetros, ocasionó la suspensión de la producción y exportación del crudo del país. Ante esta situación, el gobierno del presidente León Febres Cordero tuvo que implementar medidas económicas emergentes. El anuncio fue realizado por Patricio Quevedo, secretario general de la Administración Pública de ese entonces. Se han adoptado los siguientes arbitrios. Uno es la nueva tabla de precios de los combustibles. La gasolina Super, a partir de mañana, costará 110 sucres el galón. La gasolina extra, 90 sucres. El Querex para uso doméstico, 30 sucres. El diésel, 55. El gas licuado, 15 sucres el kilo. Así, a partir de mañana, por los buses se cobrará una tarifa de 10 sucres a cada pasajero. En el servicio especial, con pasajeros solo sentados, la tarifa será de 12 sucres. Y en lo que toca al transporte interprovincial y al interparroquial, el incremento sobre los presentes niveles será del 14%. Este es el camino escogido por el gobierno que eligiera el pueblo. Para analizar estas medidas, hablamos con el economista Jorge Salgado, docente universitario e investigador de la economía de los desastres naturales. Dentro de la economía hay áreas especializadas en entender cómo los desastres naturales pueden afectar a la producción. Entonces es bien interesante entender dónde se produce, es decir, hay un componente espacial, porque puede producirse en zonas que no estén muy pobladas, pero pueden tener infraestructura crítica para la economía nacional, como es el caso del terremoto de 1987, porque justamente afectó a la producción petrolera nacional. Fíjese que dentro de esta subárea de las ciencias económicas que se llama la economía de los desastres naturales,
se distinguen dos tipos de afectaciones, es decir, afectaciones sobre los flujos y afectaciones sobre los stocks. ¿Y a qué se refiere esto? Es decir, ¿a qué se va a afectar? A la producción, se paraliza la producción, puede haber un terremoto, por ejemplo, también se pueden estudiar otra clase de desastres naturales, pero pensemos en un terremoto. Se puede afectar a la producción, pero se puede restablecer rápidamente. Le pongo un ejemplo. La afectación se da en áreas principalmente agrícolas y podrían haber pérdidas humanas. Sin embargo, las posibilidades de reactivar la economía son mayores, es decir, en la agricultura no hay afectaciones muy importantes. Sin embargo, puede ocurrir que el terremoto o el choque exógeno, como lo planteamos desde la economía, tenga lugar en la infraestructura crítica o tenga afectaciones, por ejemplo, en un complejo industrial. En ese sentido, el componente espacial, el componente geográfico es fundamental porque puede dañar a la infraestructura crítica y esto puede demorar mucho más. Entonces, mucho más en reponerse. Hay una afectación al equipamiento, hay una afectación a la población. Entonces, dependiendo del lugar en donde se haya producido, la afectación económica va a ser menor o mayor. Y en ese sentido, en el caso del terremoto de 1987, que posiblemente sea uno de los antecedentes más cercanos al episodio de 2016 que vivimos, afectó principalmente la infraestructura petrolera nacional. Lamentablemente es algo muy sensible, dado que es el principal producto de exportación del Ecuador, y en ese sentido, como siempre nos ha ocurrido, no estábamos preparados para hacer frente a esta afectación. En nuestro país posiblemente sea uno de los más vulnerables en el mundo, de los que tiene mayores amenazas. Entonces, lo que se debe ir trabajando, yo le pongo un ejemplo, trabajar en una infraestructura que pueda ser resistente a estas afectaciones. Nosotros considerábamos en algún momento que se debían dar desde la universidad, que se debían dar líneas de crédito para hacer mejoras en la infraestructura, tener líneas de crédito blandas, por ejemplo, hacer un análisis de la infraestructura crítica, de la infraestructura productiva crítica nacional, como son los oleoductos, ¿no? Las consecuencias ambientales provocadas por la destrucción del oleoducto fue otro tema de impacto. Esteban Sarría, coordinador de calidad ambiental del CAD El Chaco, nos da detalles al respecto. O sea, realmente en el desastre del 87, esas tuberías se convirtieron en un factor nocivo, mejores de contaminación, de amenaza para la ciudadanía y para la parte ambiental, para el territorio, para el suelo, para el agua, para su flora y para su fauna. Eso se convirtió en un foco de contaminación porque se destruyó todas las tuberías y se regó el combustible, destruyó todas las aguas del río, y eso es algo que hasta el día de hoy no se ha podido determinar el nivel de contaminación, ni tampoco se ha podido aplicar planes de remediación. Eso hace que nos demos cuenta de que no estábamos preparados y de que esos fenómenos alteraron totalmente nuestra convivencia. Esta opinión pone en escena lo importante que es fortalecer la gobernanza local en materia de gestión de riesgos, con énfasis en la definición de escenarios que contemplen este tipo de impactos. Ahora hablemos de una de las etapas más importantes de las poblaciones afectadas, la etapa de recuperación. El Chaco, una de las localidades más impactadas, debía levantarse, y para hacerlo de una manera más administrativa y pensada en el bienestar poblacional, debía alcanzar la anhelada cantonización. Invitamos a Pompeyo Chicaiza, habitante de El Chaco, para que nos comente cómo lo lograron tan solo un año después del terremoto en 1988. Después de un tiempo me reintegré como vocal de la procreación del Cantón El Chaco. Trabajé
en calidad de vocal presidente el señor Edmundo Landazuri, y los dos comenzamos a hacer gestiones para la procreación del cantón. En mi calidad de vocal, a mí me dieron la tarea de recolectar firmas y cuotas de todos los lugares aledaños. Todos me ayudaron, todos me dieron la felicitación de ese nuevo proyecto de cantonizar. Entonces recogí, entregué eso mismo trabajo y otros trabajos con el señor Landazuri. Viajábamos a Quito en comisión para hacer conocer al señor presidente de la República, hasta que avanzamos el trámite de la cantonización y seguimos hasta que se logró el día feliz de la cantonización. Para comparar la realidad de esa época con la actual, en relación a los avances tecnológicos destinados al monitoreo de estos eventos, damos paso nuevamente a Alexandra Alvarado, vicerrectora de la Escuela Politécnica Nacional. Escuchemos su apreciación. En comparación a lo que nosotros tenemos actualmente, digamos, o lo que teníamos antes, yo lo que sí le puedo decir es que la red de monitoreo actualmente es muchísimo más amplia y más densificada que lo que había, ¿sí? Porque ahora tenemos una red que no solamente está monitoreando el tema de los terremotos, porque tenemos prácticamente todo el país cubierto, pero también tenemos una red que está concentrada en los volcanes. Entonces, los procesos de localización, de observación son mucho más precisos que lo que se tenía antes. La red, a partir del año 2008, 2009, se incrementó completamente, se estableció una red mucho más completa, más compleja, que además ya tiene con transmisión a tiempo real, que es algo súper importante en el caso de esto de monitoreo, porque si no es imposible saber lo que está pasando, en donde se han utilizado muchas técnicas, ¿no? O sea, no solamente es una red de sismógrafos que miden los movimientos, sino también tenemos, en los casos de los volcanes, ¿no? Tenemos redes que miden la deformación de los volcanes, de los flancos, también de la deformación a nivel de toda la corteza, y también tenemos en el caso de los volcanes en redes de monitoreo, por ejemplo, de emisión de gases, de cómo están en algunos sitios estas emisiones, cámaras de observación que antes no había. Y claro, con el desarrollo de la tecnología ahora se hace mucho más fácil y también es más económico, ¿no? Obviamente, de todas maneras es caro, ¿no? Pero en la época antes era mucho más costoso, ¿no es cierto? Para nosotros como país era bien difícil el poder conseguir una tecnología de ese nivel. Sin embargo, sí se hizo un esfuerzo bien importante en el 2008, el país invirtió en eso. Y con eso pues se tiene una red de muy buen nivel, ¿no? Si comparamos con redes que hay en Colombia, Perú, Chile incluso, es una de las mejores redes que hay a nivel de Latinoamérica, ¿no? Como lo dijo nuestra invitada, Ecuador cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para un adecuado monitoreo preventivo. Ahora, también debemos tener en cuenta que la respuesta es un factor fundamental para atender a la población de manera oportuna, técnica y profesional. Para evaluar nuestros avances en este ámbito, hablamos con Diana Corrales, profesional especializada del Programa de Búsqueda y Rescate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, quien a la vez nos comenta cómo la historia nos ha dejado lecciones duras, pero también nos ha fortalecido. Ecuador, con la experiencia que ha venido adquiriendo, muchas veces dolorosa, pero muchas veces cuando pide bastante trabajo, ha logrado que hoy en día se cuente con muy buen recurso en temas operativos. La evolución que tiene, sobre todo lo marco desde el terremoto del 2016, ha dejado ver un despliegue gigantesco a nivel de los grupos USAR, donde se evidencia una gran capacidad en equipamiento y personal. Ecuador está en una ruta muy interesante y muy dinámica de profesionalización de grupos, donde ya se sabe que se cuenta con el recurso. Ahora está escalando fuertemente en capacitación, profesionalización y manejo por componentes de grupos USAR.
sabemos que la respuesta no debe estar articulada solo en una institución o instituciones con competencia nacional. Es por ello que además se fortalece la gobernanza local a través del proceso de creación de los sistemas cantonales de gestión de riesgos. De esta manera, se busca incorporar la gestión de riesgos en los procesos municipales para garantizar de una manera oportuna e integral los procesos de atención a la población. Así finalizamos esta 9ª edición de Con la Historia Prevenimos. Agradecemos a nuestros invitados y a ustedes, nuestros ciudadanos, por siempre acompañarnos. El podcast Con la Historia Prevenimos es un producto comunicacional creado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para nuestros ciudadanos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta una próxima oportunidad. Gobierno del Encuentro.